Buenos días a todos nuestros inversionistas que nos acompañan en este webinar de perspectivas de mercado inmobiliario colombiano 2024 y resultados del fondo para 2023. Hoy nos acompañan Jean-Baptiste Wetling y Francisco Ruiz de JLL. Recordemos que JLL es la firma asesora inmobiliaria del fondo. Hola a todos, Jean-Baptiste Wetling, director de JLL, country manager desde hace 13 años. Yo soy Francisco Ruiz, soy el vicepresidente de investigación, consultoría y capital markets y llevamos ya un par de años acompañando a corredores. Perfecto, entonces primero nosotros les vamos a presentar los resultados de 2023 y posteriormente Francisco y Jean-Baptiste les explicarán todo lo que ven en cuanto a perspectivas para este 2024 en el mercado inmobiliario colombiano. Comenzando con nuestros resultados de 2023, acá tenemos excelentes noticias. Nosotros logramos cerrar 2022 con muy buenos indicadores que logramos incluso superar para cierre 2023. Empezando por la vacancia, que es un indicador muy importante en la gestión de un portafolio. Logramos cerrar tanto la vacancia física como la económica por debajo del dato de cierre 2022. La vacancia física se ubicó en 2,72% y la vacancia económica en 3,24%. Y esto es un muy buen rango teniendo en cuenta que un mercado en equilibrio donde no hay ni mucha demanda ni mucha oferta, la vacancia debería estar alrededor del 8%. Y también si comparamos estos datos versus el promedio de nuestros comparables, donde hoy en día nos posicionamos como líderes, estando por encima del promedio, y adicionalmente en la vacancia económica, siendo los segundos con menor vacancia económica. En cuanto a la rentabilidad, traemos la rentabilidad con y sin 414 Capital. La rentabilidad con 414 Capital, que recordemos que es la que nosotros siempre reflejamos, que es con las actualizaciones trimestrales que hacemos al valor de nuestros activos, adicional a lo que nos pide la Superintendencia Financiera. Cerramos este indicador en 14,29%. 196 puntos básicos por encima del dato de la rentabilidad de cierre 2022. Y en la rentabilidad sin 414, que esta es la rentabilidad que es comparable con nuestra competencia, y es comparable porque esta es la rentabilidad en la que asumimos que el valor al que nosotros registramos los activos en el portafolio es un valor que solo contempla los avalúos comerciales que se piden por normatividad y que es la práctica del mercado. Teniendo en cuenta esta rentabilidad, la cerramos en 19,66%, que es 267 puntos básicos por encima del dato de cierre del año pasado. En ambos indicadores estamos por encima de nuestros comparables del promedio y esta rentabilidad se vio apalancada en cierta forma porque nosotros en 2022 compramos un activo con un 15% de descuento con respecto a su avalúo y cuando registramos el avalúo de este activo en línea con la norma en 2023, vimos registrado ese incremento entre el valor de la compra y el valor del avalúo en el portafolio. Pasando al dividend yield a valor patrimonial, en este indicador cerramos con 3,64%, un poco inferior al del año pasado, al igual que el dividend yield a precios de mercado, que cerró en 8,10%. Este dato, pues para ambos indicadores fue un poco inferior al del año pasado porque nosotros en 2022 teníamos una deuda en su mayoría en tasa fija que se vencía en 2023 y al renovar esa deuda no valía la pena renovarlo en tasa fija por lo alto que estaban las tasas, por lo tanto nos expusimos más tanto al IPC como a la IBR y pues con el incremento de estos dos indicadores lo que vimos es que pues aumentó nuestro costo de la deuda y tuvimos que destinar una mayor parte de nuestros ingresos a pagar ese costo de la deuda, reflejándose pues en una menor cantidad de ingresos distribuidos a los inversionistas, un poco inferior. Sin embargo, en ambos indicadores estuvimos por encima del promedio de nuestros comparables, donde en dividend yield a precios de mercado, es decir, el porcentaje de rendimientos que repartimos con respecto al valor de la unidad en el secundario, cerramos en 8.10, donde fuimos el fondo líder en este indicador. La tasa de endeudamiento o el costo de la deuda, como les comentaba, subió un poco, cerrando en 16,21%, mientras que el nivel de endeudamiento logramos bajarlo, pasando de 13,78% a 10,83%.
Esta disminución se dio gracias a uno de los principales hitos de 2023 que queremos resaltar y fue lograr como fondo la primera desinversión en 3 activos no estratégicos para el portafolio. Esta desinversión se logró en un contexto donde otros fondos no lograron desinversiones en su mayoría, teniendo activos icónicos sobre la mesa a grandes descuentos, como por ejemplo el que nosotros compramos en 2022 a un 15% de descuento. Mientras veíamos estos descuentos en el mercado, nosotros logramos vender estos activos a mercado. En la siguiente diapositiva vemos cuáles fueron los activos en los que desinvertimos. Esta estrategia de desinversión viene desde 2022, donde con el apoyo de JLL nosotros creamos un portafolio objetivo, que es donde queremos estar en términos de ubicación geográfica, en términos de participación por tipo de activo. Y gracias a ese portafolio objetivo que armamos teniendo en cuenta las tendencias del mercado inmobiliario y la propuesta de valor a los inversionistas, nos dimos cuenta que estábamos expuestos a sectores donde queríamos disminuir nuestra participación, como por ejemplo el sector comercial, que es un sector sensible a ciertos ciclos económicos. Estábamos, por otro lado, queriendo aumentar nuestra participación en sectores como el logístico. Lo que hicimos en ese momento fue crecer nuestra participación en el sector logístico y en el sector comercial empezamos a evaluar de todo el portafolio cuáles eran esos activos que estaban en la categoría comercio que menos estaban aportando desde el punto de vista tanto estratégico como financiero. Y producto de esa revisión, identificamos estos 3 activos que pues por varias razones no están alineados con lo que queremos para el portafolio. Y un poco a lo que le apuntamos era que las utilidades de las ventas en estos activos se utilizaran para pagar la deuda, disminuyendo nuestro nivel de endeudamiento y posicionándonos mejor para un crecimiento más alineado con la estrategia de crecimiento del portafolio. Fue así como logramos llegar a un portafolio mucho más alineado con el portafolio objetivo. Acá vemos, digamos, el portafolio objetivo, que es en cada categoría esas franjas de color más vivo, donde la estrellita refleja en la gráfica de la izquierda cómo estamos actualmente y la gráfica de la derecha cómo quedaríamos después de la desinversión, donde el mensaje principal es que nos estamos acercando más a donde queremos estar según ese portafolio objetivo que diseñamos en 2022. Ahora doy paso a Jean-Baptiste y Francisco para que nos cuenten un poco de sus perspectivas para 2024 del mercado inmobiliario colombiano. Gracias, Cata. Este panorama lo vamos a dividir en los 3 principales tipos de activo: oficinas, industrial y retail, y vamos a cerrar como con nuestras perspectivas generales para todos los demás. Entonces, si les parece, arranquemos con oficinas. En el siguiente mapa vamos a ver, devolvamos a mercado de oficinas. Sí. Listo. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo se distribuye ese inventario de espacios corporativos en el país. Es claro que Bogotá incluye o representa 2/3 partes de ese inventario, Medellín algo cercano a 1/4 parte y el resto de los mercados fracciones pues mucho más pequeñas. Entonces este es un activo con una enorme concentración en Bogotá con algo de participación de Medellín. Entonces arranquemos con el mercado de Bogotá. En esta gráfica vemos un poco la historia y el futuro del mercado. Vemos cómo vamos a concentrarnos primero en las barras de producción y absorción. Vemos cómo entre 2014 y 2019 hubo un ciclo muy pues histórico, un récord histórico de producción, donde casi todos los años, o el promedio, se producían 200,000 metros cuadrados de oficinas cada año. Ese ciclo tuvo una respuesta muy positiva de la demanda, donde se acercó mucho en la absorción a la producción. Eso permitió mantener las tasas de vacancia en un rango bastante saludable. Cuando cae la pandemia, afortunadamente ya se había cerrado ese ciclo de producción y aunque hubo una absorción negativa por primera vez en la historia del mercado, eso quiere decir que más empresas salieron o soltaron espacios de las que tomaron, la vacancia no se disparó como vimos en otras ciudades donde la vacancia superó el 20, el 30 y llegando a algunas hasta el 40%. Entonces Bogotá fue muy afortunada en que cuando cayó la pandemia ya no estaban entrando nuevos edificios. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? El mercado entró como una especie de invernación.
Las empresas, lo vamos a ver un poco más adelante, todavía se están ajustando a esta nueva realidad del trabajo híbrido. Y eso ha hecho que la demanda, aunque es positiva, y eso es importante recalcarlo, es una fracción de lo que era antes de la pandemia. Entonces, las empresas todavía se están reacomodando después de este choque y la producción todavía no se ha reactivado. Entonces, eso ha permitido que la vacancia siga bajando lentamente y pronosticamos que el mercado va a seguir así durante unos 3 o 4 años más. Lo que estamos viendo a partir de 2028 más o menos es que vuelve un ciclo ascendente del mercado. Probablemente no va a tener el mismo vigor que se tuvo en el ciclo anterior, pero sí vamos a ver una recuperación significativa tanto de la producción como de la absorción. La parte de rentas, la línea azul, la última línea de la que no hemos hablado, son rentas en dólares. ¿Por qué lo ponemos en dólares a pesar de que se pagan en pesos? Porque los principales usuarios corporativos piensan en dólares. Entonces, la devaluación del peso permitió que Bogotá se volviera una ciudad extremadamente competitiva a nivel regional. Entre 2013 y 2023, las rentas cayeron casi un 50% desde su pico histórico. Ahora estamos viendo que la revaluación, unas tasas de vacancia no muy altas, una baja producción, va a hacer que eventualmente estas rentas empiecen a aumentar y vamos a volver a niveles similares a donde estábamos en 2015. Entonces, vemos como un ciclo de 10 años cerrándose. Ahora sí, en la siguiente diapositiva vemos cuál es nuestra proyección de rentas. Vemos cómo las mejores oficinas siguen viendo aumentos sustanciales en rentas, mientras que las oficinas no prime, de edificios no tan bien ubicados o de no tan buenas especificaciones, mantienen unas rentas o estables que en términos reales están cayendo. Entonces, vemos esta brecha. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo esa brecha, o en las siguientes gráficas vamos a ver cómo esa brecha se viene aumentando. En términos de distribución, porque no es un solo mercado, es un mercado heterogéneo, los submercados que están en el centro de negocios de la ciudad, que está entre la calle 72 y la 127, de la autopista a la séptima, son submercados que tienen el mejor comportamiento, son los que tienen los mejores edificios, donde el ejemplo, el demostrar es Andino Nogal, que incluye la que llamamos la Milla de Oro, la carrera 11 entre la 78 y la 92, son los edificios más atractivos, de mayores rentas y menor vacancia. En general, el centro de negocios se comporta bastante bien, todos sus submercados tienen vacancias bastante saludables. De los submercados descentralizados, marcados en café, solo Salitre tiene un comportamiento similar al del centro de negocios. El resto tiene rentas más bajas y tasas de vacancia más altas por el tipo de demanda al que atienden, que ha sido golpeado un poco por el entorno global. Siguiente. Aquí es importante anotar que esa vacancia no es que todos los edificios tengan un 12 o un 13% de vacancia. La vacancia tiende a estar concentrada en un número reducido de edificios. Lo que estamos viendo es que ese número reducido de edificios son principalmente los más viejitos, los de menores especificaciones y los peor ubicados. Pero en general, un activo de oficinas bien ubicado, no tan viejo, con buenas especificaciones, tiene un comportamiento, un desempeño bastante bueno. En la siguiente página vemos cómo esa brecha de la que hablábamos entre los mejores edificios marcados en rojo como clase A más en el centro de negocios versus lo no prime, esa brecha viene aumentando y pronosticamos que se mantenga bastante separada. La demanda está del lado de la calidad. Siguiente. En el caso de Medellín es un mercado un poco diferente. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo hoy por hoy Medellín tiene la vacancia más baja del continente. Una vacancia de 3% es considerada una ocupación plena. Colombia en general tiene buenos indicadores, mejores que los de América Latina y Estados Unidos, pero dentro de Colombia, Medellín definitivamente tiene un comportamiento excepcional. Si vemos la historia del mercado de Medellín, vemos cómo es una producción moderada, sostenida en el tiempo, con una excelente respuesta
por el lado de la demanda. Básicamente, oficina bien concebida que se construye en Medellín es oficina que es tomada por el mercado. Entonces, es un mercado un poco limitado por la oferta más que por condiciones de la demanda. Por eso es que la vacancia es tan baja y pronosticamos que siga baja hacia adelante. Vemos que viene poca producción, solo vendrá un edificio el próximo año y pronosticamos que se absorba relativamente rápido. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que, como se ve en la gráfica de rentas en la siguiente diapositiva, las rentas se están acelerando, vemos crecimiento sostenido. En la siguiente vamos a ver cómo viene ya un rato subiendo y pronosticamos que ese crecimiento se mantenga dadas las buenas condiciones. Medellín es un mercado muy concentrado en el centro de negocios, que para nosotros es la zona del Poblado y al norte del Poblado. Ahí está básicamente el 80% de las oficinas corporativas de la ciudad, que al igual que Bogotá, tiene mejor comportamiento que las zonas descentralizadas. Rentas muy altas, vacancias muy bajitas. En general, es un mercado en excelentes condiciones. Ahora sí vamos a ver la trayectoria de rentas. Vemos cómo han logrado un crecimiento sostenido durante los últimos 12 años, con una brecha entre los mejores y peores edificios del 17%, pero que si uno lo mira geográficamente, comparando lo que está en el centro de negocios versus lo que está afuera, es una brecha mucho más amplia que también tiende a ampliarse. Mismo fenómeno de Bogotá, la calidad y la ubicación, las mejores ubicaciones importan mucho. Esto ya no es solo Medellín, este fue un estudio que hicimos para entender mejor dónde o cómo podría comportarse la demanda en el corto y mediano plazo. Hicimos un sondeo entre casi 300 empresas en América Latina, una quinta parte de ellas en Colombia, y los resultados son pues un poco lo que ya hemos visto en nuestras empresas y en las de gente que conocemos. Ha habido un vuelco hacia el trabajo híbrido, no tanto al remoto. El remoto se mantuvo relativamente constante, pero pasamos de ser un país donde 2/3 partes de los empleados estaban totalmente presenciales a uno donde solo 1 de cada 5 está presencial. 3 de cada 4 hoy por hoy es híbrido. Entonces, el trabajo híbrido se adoptó. En la siguiente vemos cómo no solo Colombia, sino América Latina es una región donde el trabajo híbrido cogió mucha fuerza, más que en otras geografías. Colombia no es la excepción. Y pues llama la atención esto porque es una reconfiguración de la demanda. La pregunta es, ¿esto es para siempre o es momentáneo? La siguiente pregunta que hicimos tiene que ver con si las empresas planean cambiar su esquema de trabajo. En la diapositiva siguiente vemos las respuestas. Vemos que la mitad más o menos ya tiene claro que este es su esquema de trabajo. La otra mitad todavía está decidiendo qué va a hacer. Una tercera parte no sabe si va a ser más presencial o más híbrido. 12% cree que va a migrar hacia algo más presencial. Entonces, probablemente el trabajo híbrido se reduzca un poco y la presencialidad gane algo más de relevancia, pero todavía es algo que las empresas, al no haber definido, no van a tomar tantas oficinas. Por eso pronosticamos que se mantenga un poco en hibernación el mercado durante unos años más, porque las empresas todavía están decidiendo qué hacer con sus esquemas de trabajo. Ahora, Jean-Baptiste va a hablarles del mercado industrial. Muchas gracias, Francisco. Entonces, en materia industrial, vamos a empezar a revisar lo que pasa a nivel nacional. En esta primera diapositiva hay dos cosas que queremos mostrar. Primero, a la izquierda, la repartición del inventario en cantidad de metros cuadrados por ciudades principales, y a la derecha, la organización demográfica de estos centros urbanos más importantes del país. A la izquierda lo que estamos mirando es una imagen de la globalidad del mercado. Es decir, que aquí incluye el tema industrial y el tema logístico, que típicamente en materia inmobiliaria, el tema industrial y el tema logístico son distintos. El tema industrial es un tema estratégico para una compañía y son edificios con particularidades. El tema logístico es menos estratégico y tiene una vocación o tiene una posibilidad de ser un producto inmobiliario institucional
como bien lo demuestra el portafolio del fondo Corredores. Nos vamos a concentrar obviamente en el potencial logístico, que es el potencial de institucionalización del segmento inmobiliario. Pero lo que quiero comentar sobre esta gráfica de la izquierda es la distribución del inventario. Está obviamente mayoritaria en Bogotá, seguido por la costa Caribe y luego por las dos ciudades más grandes después de Bogotá, que son Medellín y Cali. En la costa atlántica toca comentar que más que todo es un inventario industrial y no tanto logístico. En Bogotá, al contrario, y en Cali como Medellín, son más inventarios logísticos que industriales. El otro tema interesante de esta gráfica a la izquierda es que el único mercado que tiene bodegas de altos estándares, es decir, bodegas de muy buena calidad, con villas anchas, con alturas de mínimo 12 metros, con pisos con una resistencia arriba de 5 toneladas el metro. Este inventario, y obviamente una ubicación estratégica, es muy limitado y solo se encuentra en Bogotá, como se puede apreciar en esta gráfica. A la derecha, la organización demográfica del país muestra dónde un usuario logístico o cómo un usuario logístico ve el país. Bogotá son 10 millones de personas y para la gran mayoría de los usuarios logísticos es el destino final, es donde más van a distribuir los productos. Entonces, Bogotá es el lugar céntrico y eso es lo que se ve también en la repartición del inventario. Está seguido del Valle del Cauca, con entre 4 y 5 millones de personas, incluyendo el eje cafetero y las zonas de Medellín y de la costa Caribe. Así lo ve un usuario logístico. Entonces, lo que podemos resaltar de esta gráfica es que muy poco inventario prime, es decir, de altos estándares, y solamente en Bogotá. Y en el resto de los mercados un potencial para desarrollar este tipo de producto, pero sabiendo que el lugar céntrico para cualquier empresa es Bogotá a nivel de centralidad país y de población. Entonces nos vamos a concentrar en el análisis del mercado de Bogotá, que es el más relevante y hay muchas conclusiones para el resto de los mercados. Esa es la distribución geográfica de los espacios logísticos en Bogotá. En beige las zonas urbanas, en azul las zonas suburbanas de Mosquera, Madrid, Fuenzacota, todas alrededor de la calle 13, la calle 80 y la vía Fuenzacota. Las zonas dentro de la ciudad son obviamente la zona de Puente Aranda, de Montevideo, de Toberín, que son zonas con un inventario claramente desactualizado, donde más se producen edificios de altos estándares sobre el corredor de la 80, seguido por el corredor de la 13. Avanzando en la presentación, eso es una gráfica que muestra, como lo vimos para oficinas, varias variables esenciales a la hora de estudiar un mercado inmobiliario. La tasa de vacancia, el tamaño del inventario por zona geográfica y los precios. Entonces, lo que se ve es que el producto prime, el producto de altos estándares que estaba comentando, que existe solamente en Bogotá, está claramente distanciándose fuertísimo del resto del mercado en materia de precio y con una disponibilidad sumamente baja. El resto del mercado está moviéndose alrededor de 20.000 pesos en metro cuadrado en renta y está compuesto más que todo de lo que nosotros clasificamos como espacio clase B o clase C, que ya no tienen estándares de internacionales o estándares de multinacional. Avanzando en la presentación, eso es un gráfico que muestra dónde está repartida la vacancia de activos y como bien lo ven, muy poquito la vacancia de espacios de calidad, que son los espacios clase A. Nada de clase AAA, que es el activo prime que comentábamos. La gran mayoría de la poca vacancia que existe en el conjunto del mercado está en activos desactualizados. Avanzando, aquí es la misma gráfica que proyectamos para oficinas. Es interesante revisarla. Tiene de vuelta muchas variables importantes, que es producción,
demanda, precios y vacancia, que todos se ven en esta gráfica histórica. A la diferencia de las oficinas que comentaba Francisco, el tema logístico no ha pasado por una dificultad estructural como es el caso de las oficinas. Para nada. El problema del tema logístico es un tema coyuntural. Las altas tasas y precios, el costo de construcción y el costo de la tierra hizo que se detuviera la producción de nuevos proyectos. Y eso es lo que vemos muy bien en esta gráfica para los próximos 2 años, sabiendo que lo que se entregó en 23 y 24 son proyectos más que toda la media que se hicieron 2 años o 30 meses previos a las entregas que estamos viendo acá. A lo que voy es que vemos el mismo nivel de muy poca construcción nueva de bodegas de buena calidad en el mercado desde hace un par de años y para los próximos par de años por culpa de los costos de construcción y los costos de financiación. A pesar de, y eso lo sabemos, por el COVID, regresando a la gráfica precedente, el tema del COVID lo que hizo es empujar fuertísimo la demanda de espacios logísticos eficientes por el auge del comercio electrónico. Y eso es lo que también este gráfico demuestra muy bien en la alza de los precios que arranca en 2020 y que no se detiene en toda esta proyección que estamos nosotros haciendo hasta 2030. Y eso se debe a la poca oferta frente a una fuerte demanda que hace que obviamente genere una presión alta en los precios y obviamente es muy bienvenido para quien es propietario de bodegas de altos estándares en este mercado. Avanzando y esta proyección un poco de renta, lo que vemos es estamos en un mercado que tiene rentas crecientes por una presión fuerte de la demanda y una falta de oferta, y eso no se va a detener sino dentro de unos cuantos años. Y para rematar el tema industrial, es obviamente un tema que tiene viento en popa, tiene una demanda muy sostenida, no tiene oferta, tiene precios subiendo, es un activo que claramente del futuro para quien es un inversionista inmobiliario. Con eso dejo la palabra de vuelta a Francisco para que trate el tema. Listo, gracias, JB. Entonces, vamos a ver cómo la distribución geográfica del retail es distinta, pero primero vamos a contar un poco la historia del mercado. La historia del retail es la historia del crecimiento acelerado de la clase media en Colombia a principios de este siglo. Mejoraron las condiciones de seguridad, tuvimos un boom de commodities, la economía crecía a un ritmo acelerado y eso permitió que todo un segmento de la población tuviera ingreso disponible. Y eso, la infraestructura que recibió ese ingreso adicional disponible fue el retail. Entonces vimos como entre 2003 y 2020 el área rentable de retail se multiplicó por 4 en Colombia. El número de centros comerciales también se multiplicó por más de 3 y por eso vimos ese gran salto. ¿Qué vemos de aquí hacia adelante? Un crecimiento ya mucho más pausado. En la siguiente vemos cómo la distribución fue homogénea en el territorio. Antes los centros comerciales eran poquitos en las grandes ciudades y cerca a barrios de altos ingresos. Esto se masificó. Si uno ve el mapa de Bogotá, la repartición se volvió mucho más homogénea. En Medellín algo parecido. Y vemos cómo cuando miramos el dato de ratio urbano, que es el número de metros cuadrados por cada 100 habitantes, pues Medellín adelante y siempre ha estado adelante con una tradición comercial muy importante, pero las demás ciudades, Bogotá acercándose al 26, Barranquilla cerca a 23, Cali en 22 y Cartagena en 18, mantienen, ya han ido subiendo estos números que hace 20 años eran extremadamente bajos. Entonces, a diferencia de industrial y oficinas, donde hay una enorme concentración alrededor de Bogotá y otra ciudad, aquí lo vemos mucho más esparcido. Esto es también cierto para ciudades secundarias, no lo incluimos, pero también hubo una penetración importante en ciudades secundarias. En la siguiente
diapositiva vemos cómo esta industria además se ha sofisticado. Hace 15 años, solo una fracción muy pequeña, 1 de cada 8 metros cuadrados de retail, hacía parte de un activo de una única propiedad. Todos los demás habían sido desarrollados en preventa, entonces centros comerciales con muchos propietarios. La entrada de los chilenos, de Mallplaza y Parque Arauco, y la expansión de Grupo Éxito, que entró en el negocio de los centros comerciales de manera muy agresiva, permitió que este porcentaje hoy por hoy sea mucho más alto. Es 1 de cada 3 metros está en un centro comercial desarrollado bajo este esquema, y vemos esta sofisticación paulatina. Hoy por hoy Grupo Éxito, con el apoyo financiero del FIC, es el principal actor, seguido de Pay, que no los desarrollaba, pero fue recibiendo y adquiriendo centros comerciales estabilizados, y después pues los fondos que sí desarrollan sus propios centros comerciales, que son Mallplaza, Parque Arauco y Cimento. En la siguiente diapositiva vemos cómo, al ser un mercado donde ya no se está desarrollando tanto, los movimientos de mercado vienen más por el lado de la adquisición de activos estabilizados. Un buen ejemplo es la compra de Parque Arauco de Visum, la compra que hizo Parque Arauco a Visum de su participación en Titán Plaza en Bogotá. También vemos la compra de Parque Arauco a Credicorp de Plaza Fabricato, que son pues las grandes transacciones, y estas son solo algunas. Mallplaza también compró Calima, y hemos visto este tipo de movimientos, y estas son las que definen el mercado hoy por hoy. Finalmente, las tendencias de retail. Es una industria que se mueve mucho, la pandemia generó unos cambios. Entonces, hoy por hoy, el retail, como les decía, ya no va a estar tanto del lado de grandes centros comerciales nuevos, sino se empieza a transformar como en el eje articulador de grandes proyectos de uso mixto, especialmente renovación urbana en las grandes ciudades. La herencia de la pandemia es este enfoque en las experiencias y el entretenimiento. Definitivamente los centros comerciales se están volcando en esa dirección. Asimismo, hemos visto una reconfiguración de quienes están adentro de los centros comerciales, con la entrada de coworkings, escuelas de idiomas, otros puntos de servicio, agencias de viajes, que le han cambiado un poco la cara internamente a los centros comerciales, además de este tema de experiencia y entretenimiento. Llama la atención cómo marcas y retailers que eran principalmente de gran formato, de big box, están tratando de entrar a las ciudades, a centros, a sitios más consolidados, más densos, donde no es viable lograr una huella de 8.000 o 10.000 metros. Entonces están viendo cómo se reducen para poder entrar a sitios, especialmente sectores de ingresos medios y medios altos y altos. Entonces vemos a Decathlon, a Home Center, desarrollando formatos más pequeños para poder entrar a las ciudades. Finalmente, llama la atención cómo esa separación que veíamos hace un tiempo entre e-commerce y ladrillo y cemento empieza a fundirse, y vemos cómo la multimodalidad empieza a materializarse con tiendas que se vuelven showrooms para que la gente pida en internet, o piden en internet y van a la tienda a recogerlo, y empieza a darse una hibridación entre estos distintos canales. Ese es el panorama de retail. Entonces, JB, si quieres rematar con... Lo que queremos mostrarles es las tendencias, o cómo vemos nosotros la evolución de varios segmentos inmobiliarios este año y los próximos frente a los pasados. Entonces ven abajo, bastante peor es el lado azul, bastante mejor es el lado verde, y en el medio un comportamiento similar a los años pasados. Y aquí segmentamos en varios segmentos que, digamos, no hemos tocado en esta presentación, porque nos concentramos en lo más profundos: oficinas, bodegas logísticas y centros comerciales, que son los productos con un grado de institucionalización muy importante en nuestro mercado. Estos demás segmentos que estamos tocando aquí, no necesariamente, pero los queremos mencionar porque obviamente
son segmentos claves. Entonces, la hotelería lo estamos viendo con el retorno del turismo extranjero y nacional, pero estamos viendo unos indicadores de ocupación y tarifa que están mejorando de manera significativa, especialmente en la costa y en Medellín. Entonces vemos un comportamiento un poquito mejor de lo que hemos visto el año pasado. En materia de centros comerciales, los dividimos en dos categorías, que son los que vimos con Francisco recién ahora. La categoría A, que son propiedades institucionales con visión de renta a largo plazo, y el producto clase B, que es un poquito más antiguo típicamente y que en su estructuración ha sido vendido en gran parte a pequeños inversionistas, ya sea para que ellos mismos operen o para que arrienden a terceros. Y entonces tienen un comportamiento un poquito distinto al resto del clase A. Lo que vemos es el producto clase A retornando a niveles prepandémicos, y el clase B, digamos, si bien mejora un poquito, sigue con un comportamiento no tan bueno. En temas de oficina hay esta misma separación entre el producto bueno, clase A, perfilado para multinacional, y el resto del mercado. Y ahí vemos dos tendencias distintas. Como lo vimos con Francisco más temprano, el producto clase A está, especialmente en la milla de oro, con una demanda importante que no está siendo, digamos, abastecido por la oferta. Entonces las rentas tienden a subir. El tema no prime es otra historia, vive otra experiencia con empresas que les cuesta traer la gente de vuelta a trabajar y entonces tienen esta tendencia de devolver sus áreas. Vivienda lo separamos en dos, la vivienda en renta, la vivienda en venta. La vivienda en venta está obviamente afectada por las altas tasas y entonces eso va a perdurar este año. La vivienda en renta es un producto, digamos, institucional que está teniendo el ojo de todos los inversionistas importantes de la plaza para producir estas torres de viviendas en renta con muchas áreas sociales. Es un producto muy poco desarrollado aún, pero tiene un potencial muy importante, es lo que queremos mostrar en este mapeo. Y luego el tema de salud, que es básicamente clínicas y hospitales que en varios mercados se quedan en manos de inversionistas institucionales y están siendo operados por un arrendatario. Esto tampoco es muy desarrollado en Colombia, pero lo vemos con un potencial interesante. Cuando el tema industrial y logístico lo vimos con mi presentación hace unos minutos, tiene viento en popa. Si bien vemos que las rentas no van a subir al nivel de crecimiento que vimos entre 21 y 22, que era del orden de 25% anual, sigue siendo el producto del futuro. Así que eso es la presentación que les teníamos y espero que les proyecto bien las tendencias de todos estos segmentos. Muchas gracias por compartirnos estas perspectivas, Jean-Baptiste y Francisco. Ya para cerrar, les traemos esta tabla donde mostramos cómo cerraron los principales indicadores de gestión de un portafolio, tanto para el FISI como para sus comparables. FISI estuvo por encima del promedio de los comparables en todos los indicadores, excepto en el precio en el mercado secundario. Creemos que acá hay un mensaje muy importante y es que ya habiendo pasado el pico en las tasas de interés, lo que vemos es que el FISI debería recuperar su transaccionalidad como lo han venido haciendo sus comparables. Esto pues respaldado por indicadores en los que en los últimos años hemos sido líderes, que muestran los sólidos fundamentales que hay detrás de esta inversión, donde, como lo vimos a lo largo de este webinar, estamos muy bien posicionados para recuperar la fuerte demanda que antes presentaba el vehículo, impulsados por la gran oportunidad que hay para inversionistas que entran en este momento al fondo, con un considerable descuento donde, solo teniendo en cuenta los rendimientos repartidos, recibirían casi que el doble de los rendimientos repartidos por la competencia.
Con esto cerramos este webinar. Muchas gracias, Jean-Baptiste y Francisco, al igual que a todos nuestros inversionistas. Estaremos muy atentos de responder a cualquier inquietud o cualquier acompañamiento adicional que necesiten. Gracias, Catalina. Un saludo.